Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes y además nos ha dado un respiro, una temperatura fantástica cuando hemos llegado al estudio y una satisfacción de estar con don Miguel Ángel nuevamente. No me estropeé las noticias. Si estaba a punto yo de darle a la campana de Wall Street, porque es muy caro de ver. Don Miguel Ángel Cicuendes, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Y bienvenido y bien hallado, sí. Vicepresidente de ASEAFI y además consejero de Eurohispano Opciones SICAP. ¿Todo bien? Todo perfecto. Venga, vamos a ver la bolsa, a ver qué cosas nos trae hoy. Hemos vuelto a los 14.000, la verdad es que se quede así mucho tiempo. Hombre, evidentemente se está demostrando una enorme resistencia a los 14.000, porque cuando se ha reducido el valor del IBEX por debajo de esa cifra ha sido transitoriamente y además de una manera mínima, de tal manera que pone de manifiesto que una fortaleza que está basada en primer lugar en la liquidez que hay en el sistema, en segundo lugar y muy vinculado al asunto de los dividendos, la rentabilidad que se está obteniendo en la inversión en acciones. Hay que tener en cuenta que acaba de sacar una empresa un estudio que ponía claramente de manifiesto que la rentabilidad en los últimos 5 años en bolsa ha sido 5 puntos por encima superior cada año a lo que ha dado la renta fija, por ejemplo, el mercado de deuda, de tal manera que ese es un factor determinante también. Y luego, por otro lado, porque se sigue esperando bajada de tipos de interés por parte de no la Reserva Federal norteamericana, que lo va a seguir manteniendo, pero sí del Banco Central Europeo, que básicamente pretende apoyar el ligero crecimiento que se está produciendo en Alemania. Cicuendes. Bueno, pues efectivamente estamos en zona de máximos, el IBEX parece que retoma esta zona de 14.000, claro, que como el IBEX resta los dividendos, pues esto es algo que tener en cuenta, si no lo restara, pues lógicamente estaría por encima. El SP500 está en la misma línea, en zona de máximos, es el Eurostock el que no termina de romper ese rango en el que se encuentra. Y estamos viendo que en esta zona de máximos los directivos de las empresas, lo que llaman en inglés los insiders, estos están empezando a vender. O sea, esto ya es una llamada de atención, simplemente cuando venden los directivos en máximos, simplemente, oye, pues lo hacen porque ellos conocen las empresas y dicen, pues, por la idea que sea, esto no pasa nada. Si fuera en mínimos sería muy diferente. Con lo cual, el mercado sigue estando alcista, pero tenemos que tener, bueno, pues cuidado con la tranquilidad que normalmente los meses de agosto son un poco traicioneros. Y hoy hemos visto que los bonos pues están cayendo en rentabilidad y subiendo en precio por la noticia que ha habido en Japón, que bueno, pues oye, que han perdido allí cierta crisis política y allí ha habido un tirón importante en el precio de los bonos y esto se ha manifestado en general en la mayoría de los bonos a nivel mundial. Vamos con los dividendos. En medio año 21.700 millones no está nada mal. ¿Qué opina usted? Bueno, pues a mí me parece extraordinario. Ya sabemos, como estaba diciendo anteriormente, que los dividendos se restan del precio y, bueno, pues desde luego que estamos en máximos históricos, esto sí, en el IBEX, si tú ves lo que el IBEX con dividendos o lo que llaman en inglés total return. En esto, desde luego, estamos en máximos históricos, con lo cual, bueno, a mí me parece muy interesante. Bolsa alcista y con buenos dividendos, pues es el mundo ideal, pero que en algún momento esto se acabará. Pero efectivamente el beneficio de las empresas ha sido muy importante, en gran medida obtenido fuera de nuestras fronteras, porque precisamente la fiscalidad aquí en España penaliza y algunos costes, pero el resultado en general de las grandes empresas que cotizan en el IBEX han sido magníficos. Y luego, por otro lado, ha habido una política bastante sensata de retomar la política de payout, es decir, aumentar la parte del beneficio que se dedica a dividendos. Esa idea de que lo mejor era capitalizar más y no repartir dividendos, etcétera, se ha abandonado absolutamente y en este caso ha habido un incremento significativo del porcentaje del resultado que se dedica a dividendos. Y eso explica esa situación. Y eso lleva a que 7 empresas del IBEX den una rentabilidad al menos del 6%, de tal manera que esa es una de las explicaciones respecto a lo que decíamos antes. La bolsa sube porque en este momento tiene un crecimiento potencial importante y porque es muy atractiva, claro. Claro, es imbatible. Hablemos de aranceles siquiera un momento, porque hay dos noticias que quiero que queden claras. La primera, Estados Unidos le ha dicho a su vecino Canadá que como no abra los mercados tendrá que pagar más aranceles en agosto. El mes de agosto van a pasar tantas cosas que, en fin. Y al mismo tiempo dice Donald Trump que hay que presionar para imponer a la Unión Europea un arancel mínimo del 15, entre el 15 y el 20% a todos sus productos.
Pues en primer lugar poner de manifiesto que el mejor arancel es el que no existe. Y dicho lo cual, creo que nuevamente se está utilizando erróneamente un instrumento que no tiene mucho sentido, porque efectivamente Canadá puede salir perjudicada, la Unión Europea puede salir perjudicada, pero quien más lo puede hacer es Donald Trump. Yo entendería como instrumento de presión política no los aranceles, sino, creo que lo hemos dicho aquí ya, los contingentes. Yo solo voy a importar hasta aquí y se ha acabado. Pero el asunto de los aranceles ya está generando un repunte inflacionista en Estados Unidos, lo que se ha subido hasta ahora, ya está provocando grandes dudas respecto al crecimiento del segundo trimestre. Es que se está hablando que a lo mejor, como consecuencia sobre todo de la incertidumbre, Estados Unidos no crece o crece negativamente en el segundo trimestre, que eso ya significaría recesión, porque ya bajó un menos 0,3 en el primero. Por tanto, es una situación preocupante. Pero, dicho lo cual, Europa también tiene que reducir su nivel de proteccionismo y clarísimamente en la política agrícola común. Pero, insisto, el mejor arancel para todos es el que no existe. Beneficia a los países exportadores y a los países importadores. Y, sobre todo, beneficia a las empresas y especialmente a los ciudadanos. Cifuentes, ¿cómo lo ves? Sí, hay una expresión que se utiliza ahora mucho en los mercados que es el taco Trump. Y bueno, que viene un poquito a significar que Trump bueno, asusta, amaga, pero que luego la realidad es que no terminan de ocurrir las cosas. No sabemos, a lo mejor resulta que sí. No, pero ya han ocurrido en gran medida, ya ha subido. Sí, bueno, ya ha subido y por supuesto la inflación, esto se va a reflejar en Estados Unidos tarde o temprano. Pero bueno, veremos. A ver, el caso es que los mercados no se lo terminan de creer mucho porque el S&P sigue haciendo máximos históricos. Eso sí, el Eurostock no rompe al alza y hoy ha terminado en pérdidas. Es decir, tiene miedo a que finalmente ocurra. No lo Pero sé. como usted muy bien ha dicho, está teniendo mucho más efecto, si lo tuvo el día que lo anunció el 2 de abril, en el mercado de deuda. El mercado de deuda sigue con enormes volatilidades. Hoy precisamente la demanda, como muy bien ha dicho usted, ha bajado y por tanto los precios han subido. De tal manera que a mí sí que me preocupa y yo creo sinceramente que estos amagos generan incertidumbre. Ha habido ya subidas de aranceles y eso genera costes, etcétera. Creo que es un gravísimo error y ya veremos, porque yo estoy casi seguro que el 1 de agosto no se despejan todas las dudas, ni muchísimo menos. Esto otra patadita. es como la OPA del BBVA sobre el Sabadell.